y bienvenidos a un nuevo programa de Católicos con Mensaje. Y sí, no soy José Carlos González Hurtado, en esta ocasión soy Sofía Ruiz del Cueto, que soy vicepresidenta de programación de WTN y le he usurpado el puesto a José Carlos porque os voy a presentar a un invitado muy especial, con un testimonio muy interesante y sobre todo en los días que corren hoy en día. Bienvenido, Miguel Ángel Cortés. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Miguel Ángel Cortés es político, ha sido concejal, senador, diputado por Valladolid, él es vallesoletano. También ha estado inmiscuido en la cultura, es académico, académico correspondiente de Bellas Artes, porque me ha dicho muy importante que es correspondiente, no puedo decir académico a secas. También ha sido secretario de Estado de Cultura, ha sido secretario de Estado de Cooperación Internacional y de Iberoamérica, si no me equivoco, y todo esto lo he dicho porque sé que él no lo va a decir, pero sí me gustaría, Miguel Ángel, que te presentaras tú como te gustaría presentarte. No lo sé, uno siempre es muy malo presentándose a sí mismo, pero a lo que se refiere a este programa de Católicos con Mensaje, pues podría decir que soy un mal católico que intenta mejorar, ¿no? Eso siempre es muy positivo. Sí. Ha estudiado bastante en profundidad y sobre todo ha tenido mucha relación con Hispanoamérica, la historia y la cultura. ¿Qué ha aportado el cristianismo y qué ha aportado la Iglesia Católica a la cultura y a la historia de Hispanoamérica? Yo creo que es el elemento clave, ¿no? O sea, hay un momento, estas cosas conviene verlas en su contexto. Hay un momento a finales del 15 y sobre todo a principios del 16 que algunas de las naciones europeas pues han avanzado en la navegación, mejora el comercio, hay capacidad para expandirse y lo hacen. Portugal lo hace por África y España pues llega a América por azar, pero con una clara voluntad. Luego después Francia, Inglaterra siguen. El hecho diferencial que dirían ahora algunos de lo que hace España en América, en la América española, con lo que hacen otras naciones europeas que salen más allá de sus fronteras, tiene que ver con una nación católica y que interioriza esos valores. Ese es el testamento, el codicilo más bien, de Isabel la Católica, donde dice a sus herederos, a esos que están descubiertos o por descubrir en las Indias. En ese momento, cuando ella hace el codicilo, todavía el Papa no había dado la bula intercetera, dice, pendiente del que el Papa lo confirme, pero hay que tratarles bien, hay que inducirles a que sean cristianos, pero en cualquier caso hay que tratarles bien. Y eso obedece solo a que la reina piensa que como hijos de Dios y hermanos en Cristo no se les puede esclavizar ni se pueden hacer cosas que otras naciones hicieron porque no tenían este presupuesto, ¿no? Previo. Y el hecho de que en América haya imprenta a los pocos años de llegar los españoles, que haya 10 universidades antes de Harvard, que haya un urbanismo bueno, pues que unos siglos más tarde a Humboldt le deslumbra, ¿no? Cuando ve México y dice, bueno, pues esto es que es más que Berlín, ¿no? Pues eso obedece a esa idea de que aquellos nuevos territorios por descubrir pasan a ser reinos, pero los que están allí son súbditos de la corona, pero sobre todo son hijos de Dios. Es evidente que se hicieron cosas pues, que hubiese sido mejor que no se hubiesen hecho, y otras que a lo mejor pues, son inevitables, pero bueno, también pasaban aquí en Europa. Es decir, que en esa época pues las cosas no eran como las de ahora y no lo podemos ver con ojos de hoy lo que se hacía entonces. Pero en esa valoración general, desde luego, la presencia de España en América y lo que hoy son las repúblicas hispanoamericanas tiene en su génesis, en su esencia, la fe católica que se quiso extender.
Siendo mucho más cuidadoso el trato que se le daba a los nativos en un territorio español que lo que se daba en un territorio inglés y Mm. francés, ¿por qué parece ser que se está atacando precisamente a la conquista española sobre otras conquistas que han sido mucho más beligerantes? Los nativos americanos han sido diezmados, por ejemplo. Sin duda, pero eso obedece, eso se está estudiando ahora bastante. Bueno, ya empezó Juderías a hablar de la leyenda negra, pero ahora personas como Elvira Roca, ¿no? Pues han logrado tener una gran difusión y hay muchas iniciativas que están intentando revisar la leyenda negra. Todos los imperios han tenido críticos. Lo que hay muy pocos casos es un imperio que los críticos son los de dentro. El que se haya interiorizado la leyenda negra me parece que es un desastre para España. Y ya digo que sin duda hay cosas que se pudieron hacer, pero no es menos cierto que en la parte española de América, pues eran una extensión de España, cosa que no ocurrió ni en la portuguesa, ¿m? Ni desde luego en la anglosajona o la francesa, con respecto a los aborígenes. Es verdad que luego hay esclavitud de negros porque se interpreta torcidamente que el testamento de Isabel la Católica se refería solo a los naturales de allí. Pero también hay que tener en cuenta que muy pocos hombres con Cortés o con Pizarro logran vencer a unos imperios muy poblados en ese momento, porque esos imperios tenían en contra a muchos de los nativos de allí, es decir, los otros pueblos que estaban sometidos por los mexicas o por los incas, pues tenían ganas también de que la cosa cambiase, ¿no? Aparte de eso, ¿qué relevancia cree que tuvo la fe católica en toda esa actividad y en toda esa expansión española, no solamente en Iberoamérica, sino en el mundo? Bueno, yo creo que fue fundamental. Es decir, no se entendería, la historia de España no se puede entender sin la fe católica. Entre otras cosas porque 8 siglos de reconquista lo que pretenden es recuperar la España perdida. La España que ya era cristiana desde el final del Imperio Romano y luego con la cristianización de los visigodos, se ha conseguido un país cristiano desde los concilios de Toledo, con la conversión de Recaredo al catolicismo, y de repente llegan unos señores aquí a quien nadie les había invitado, y se apropian del país. Y se empieza, de Covadonga hasta la toma de Granada, un proceso que dura nada menos que 8 siglos de reconquista, que como decía Julián Marías, es la recuperación de España. Y era la España que quería ser cristiana, que no quería ser otra cosa. En ese momento decir que quería ser cristiano era decir que quería ser europeo. Hoy diríamos que quería ser europeo, que quería tener los derechos humanos, un concepto de la dignidad humana distinto del otro. Y eso es una firme determinación. Eso sí que es una autodeterminación que dura 8 siglos y como un gran proyecto nacional. Terminada la labor esa de reconquista, y curiosamente el mismo año es cuando se descubre América. Es decir, este país que estaba lleno de energía, pues resulta que las proyecta por allí. Se podían haber ido por otro lado, pero el azar nos lleva a América. Y además, España en esa época, y luego en el siglo XVI y en el siglo XVII, es la primera potencia del mundo, pero no solo militarmente, sino también en la cultura, en la literatura, en el pensamiento, en el arte. Y qué duda cabe que eso tiene que ver con la condición cristiana, con la condición católica de España. No solo porque haya sacerdotes que sean los mejores dramaturgos o poetas, Lope de Vega, Calderón la Barca, Tirso de Molina o Góngora, sino porque el país estaba impregnado de catolicismo en la época. Luego ya, después de la Ilustración, esto se convierte en una cosa más plural, pero en ese momento lo era. Y esa España influye en el mundo. Esa España es determinante en el Concilio de Trento, es determinante, por lo tanto, en la gran reforma de la Iglesia frente a la reforma luterana. Y en ese momento
no se acoquina, no se retorce, sino que la Iglesia se arma de valor y se arma también de fe y de doctrina y tal, y se consigue, bueno, pues todo lo que es la Contrarreforma, el Barroco, los grandes movimientos espirituales, artísticos, literarios, culturales de la época, que ayudan a configurar el mundo. La historia del mundo no se puede entender sin España. Hay otros países que han influido menos, pero sin España, no. Hay otros también que han influido mucho. Y la historia de España no se puede entender sin la fe católica. O sea, esa fe que nos ha dado ese impulso y ese motor a nivel global, no solo cultural y de hecho mundial, aterricemos ahora. Esa fe, o sea, ahora estamos, como bien acaba de decir, en una sociedad pluralista. Sí. Plural. ¿En qué posición ocupa la Iglesia ahora mismo entonces? Me atrevería a añadir, gracias a Dios, estamos en una sociedad libre y plural, donde no hay una religión única, hay un Estado que es laico, no laicista, sino laico, no confesional, y la Iglesia, pues es, por decirlo en términos de politología contemporánea, es una minoría. Pero es una minoría con muchos más adeptos, con mucho más arraigo, con mucha más vigencia en la vida diaria de los españoles que otras minorías que actúan de una manera muy determinante, muy influyente. Desde luego que nadie se atreve a agredirlos. Y sin embargo a la Iglesia día sí y día también. Y que son influyentes porque consideran que sus valores, ya sea el ecologismo, ya sea el respeto a las diferencias raciales, ya sea el feminismo, ya sea los movimientos LGTB, pues resulta que tienen una agenda que logran influir en la agenda común. Bueno, pues la Iglesia es otra minoría, pero con muchas más raíces, con mucho más arraigo, con muchos más adeptos, aunque por alguna razón que habría que pensar, pues parece como que no está de moda, pero pasa como en la leyenda negra, los primeros que lo hemos interiorizado somos muchos católicos. Es que ahí está lo interesante. Número uno, no se considera como tal una minoría y además se lo considera como el grupo represivo. Efectivamente, efectivamente, o sea, sin serlo, porque ya no puede serlo, insisto, gracias a Dios, o sea, yo creo que es muy bueno que se separe la Iglesia del Estado, el altar del trono, cosa que ya lleva mucho tiempo separado. En estos momentos da la sensación como que la Iglesia o los católicos estamos acomplejados de nuestro propio pasado o de nuestras creencias presentes. Si a eso añades que voces cualificadas de la Iglesia nada menos que piden perdón por haber evangelizado un continente, pues la cosa ya se complica más todavía, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los católicos entonces ante eso? Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer primero es vivir correctamente nuestra vida y predicar con el ejemplo, como siempre se decía, ¿no? Pero creo que es muy importante también que conozcamos nuestra historia y que seamos capaces de compartirla con los demás, de enseñársela, de difundirla, y sin ocultar las cosas que se han hecho mal, poniéndolas desde luego en contexto, pero sin fijarnos solo en eso. Porque claro, no puede ser que estemos todo el día a vueltas. Es que si uno lee algunos periódicos, parece que lo único que han sabido hacer los curas es abusar de niños en el colegio. Y vive el cielo que se han hecho muchas cosas, ¿no? Y que evidentemente pues esas cosas estaban mal en los curas y estaban mal en los directores de orfanatos y estaban mal en los de las escuelas civiles, evidentemente, eso es algo repugnante, pero claro, eso no puede ser lo único que se considere de la Iglesia. Cuando lo que no se dice es que el número de sacerdotes que hace eso es bastante menor que el resto de la población. Evidentemente, pero y de educadores. Y de educadores, pero por supuesto, eso no cabe duda. Por eso digo que muchas veces es que lo tenemos interiorizado y con eso parece como si estuviésemos en retirada, ¿no? A ver cómo nos
atrincheramos en una cosa y pidiendo perdón y sin atrevernos a defender lo fundamental del mensaje de Cristo, que es un mensaje de salvación, y pretendemos pues, que lo que tenemos que hacer es intentar contribuir a implantar la justicia social en el mundo. Pues mire usted, no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero sí recuerdo haberlo leído. Fue un obispo italiano. Y dice, claro, es que si resulta que la segunda persona de la Trinidad, Dios el mismo, y por tanto omnipotente, omnipresente y omnisciente, se encarnó, se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió de muerte horrible y resucitó por nuestra salvación. Y todo eso resulta que lo hizo solo para la justicia, para conseguir la justicia social, y encima fracasó, pues estamos listos, ¿no? Porque es que para eso están las ONGs, están los partidos, están los sindicatos, hay otras muchas cosas. Yo creo que un católico, hoy, en cualquier momento, tiene que ser un buen ciudadano y un poco más. Y ese poco más es creer en el mensaje de salvación, ¿no? Hay un campo en el que eso parece ser muy difícil y más hoy en día, que es en el campo de la política. Hay gente, de hecho, que dice que no se puede ser político y católico. ¿Qué les diría? Bueno, yo creo que eso es una equivocación radical y hay muchos ejemplos de personas que son buenos cristianos y que se dedican a la política. Otra cosa es que separemos los campos. Yo, desde luego, he estado en política mucho tiempo de mi vida y no he sentido el conflicto entre ser católico y defender lo que yo defendía en política. A lo mejor había otros que lo podían hacer. Pero es que no hace falta ir a argumentos religiosos para decir que no matarás es un mandato, es uno de los mandamientos de Dios, ¿no? Me parece que se puede llegar perfectamente a esa conclusión simplemente con la razón. No hace falta ir a hacer. Resulta que además fe te dice, pero no matar, no mentir, no robar, respetar a los padres y por extensión a los mayores o a las autoridades, pues forma parte de lo que debe ser el comportamiento de un buen ciudadano, ¿no? Los romanos lo decían bien, ¿no? Honeste vivere alterum non ledere y sum cuique tribuere, o sea, vivir honestamente, no dañar a los otros y dar a cada uno lo suyo. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano, eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Un cristiano lo que pasa es que hace algo más. Además, resulta que eso lo hace por amor a Cristo, por seguir a Cristo y procurando ayudar al prójimo por mandato del Creador, intentando así conseguir la vida eterna en la que creemos. Bueno, pero todo lo demás es común. Yo conozco a algunas personas que dicen ser católicos y procuro guardarme de ellos, y conozco a muchos que no lo son y que son bellísimas personas. Esto no tiene que ver. Lo que sí digo es que un católico tiene que tener algo más que ser simplemente un buen ciudadano. ¿Qué ocurre ahora? Porque es verdad que decía que muchas veces el no matarás es algo que es un principio que parece muy claro, pero yo no lo veo tan claro hoy en día. Ahora parece ser que ya se empiezan a entrar, no matarás, pero bueno, si... Claro, bueno, yo creo ¿Eso cómo que se...? sí, yo creo que la protección de los derechos tiene que ser completa. Tiene que ser completa porque si no, en cuanto abres una grieta, pues por allí se pierde esa garantía que tienes para ese derecho a la vida o a la libertad de expresión o a la libertad de cátedra o a tomar decisiones sobre tu propia vida en las cosas cotidianas. Pero insisto que a esto, para los políticos, se puede llegar también por la razón, tanto para defenderlo como para saber que hay cosas que están mal. La distinción del bien y del mal se puede llegar perfectamente por la razón en las cosas que afectan a la vida civil.
Da una sensación de que hoy en día parece ser que no está tan claro si está bien o Es está verdad mal. porque se anteponen, es decir, si hay una jerarquía de valores y luego hay valores que están en conflicto, ¿no? Entonces se puede pensar, digo, por lo que siempre estamos pensando, que es Mm, el aborto. Bueno, pues por un lado está una vida, por otro lado está la felicidad de la mujer o la capacidad de decidir o la salud. Bueno, pues es que la vida tenía que ser el primer valor. ¿Eh? No, mm. no digo que lo otro no importe, digo que la Pero vida se puede tratar de otra es el manera en primer cualquier valor, caso. claro. ¿Le parece que España va mejor? Pues Va a mejor, que lo he dicho muy rápido, pero va a vamos a mejor. ver, yo creo que en España estamos en estos momentos con muchos problemas, alguno incluso de nuestro propio ser, ¿no? De seguir siendo España. Luego, además, hay otras cuestiones de coyuntura que se pueden remediar, de dificultades económicas, de empleo, de educación. Y yo creo que eh, si pensamos como hemos estado en otros momentos, me parece que una sociedad sin valores, una sociedad con la anomia en la que estamos entrando, es una sociedad que va a tener más dificultades que una sociedad en la que se crea que hay unos valores que defender. Y ahí me parece que los cristianos tenemos que decir, sí, esto primero porque muchos valores son los mismos que los valores de una civilidad como la vivimos nosotros en Occidente, pero además porque los cristianos podemos aportar ese plus, ese más cada uno en aquello en lo que eh, pues pueda estar llamado a ello, o tenga más aptitudes o tenga más afición, ¿no? Muy bien, tenemos que hacer una pausa en este momento, pero volvemos dentro de poco de vuelta con Miguel Ángel Cortés. Quería, por favor, pedirles que si tienen cualquier solicitud o comentario que nos quieren mandar, no dejen de hacerlo al email que aparece ahora en pantalla. Y no se olviden, EWTN lleva la luz del Evangelio a todos los hogares gracias a su donativo. Así que, por favor, no dejen de hacerlo a través de nuestra página web en www.ewtn.es. Nos vemos pronto.
Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de Católicos con Mensaje con Miguel Ángel Cortés. Yo sé que ha habido un secretario de Estado que ha estado sirviendo comidas en un refugio. Cuénteme cómo ha sido esto. Bueno, secretario de Estado de mucha gente y desde 1615, o sea que no tiene mayor mérito y en cualquier caso, además, pues digamos que en la Hermandad del Refugio, que me imagino que es a lo que te estás refiriendo, fundada en 1615 por el padre Bernardino de Antequera, con 2 laicos, y que es una hermandad católica, pero laica, no es diocesana, no pertenece a ninguna orden, sino que somos los hermanos los que gobernamos aquello, pues se crea y se ha mantenido desde entonces con la finalidad exclusiva de ayudar a quienes lo necesitan, ¿no? En su momento no solo se trataba de dar comidas a personas que no la tenían, sino también acoger a niños abandonados o dar educación a niñas huérfanas. Ahora la educación es para todos. Seguimos teniendo desde 1650 un colegio que en estos momentos es un colegio concertado, el Colegio de la Inmaculada Concepción, ¿no? Que está en la propia hermandad. Antes también había un hospital y se atendían enfermos, ahora pues desde que hay sanidad pública pues eso ya no tiene sentido que se haga. Pero bueno, somos muchos los hermanos que estamos allí y continuando una tradición que viene de muy atrás y que esperemos que siga más allá de estos 407 años que lleva ya. Los estatutos de esa hermandad que me estuvo explicando son un clarísimo ejemplo de lo que es la caridad cristiana. Porque no es caridad cristiana de simplemente te doy un plato de lentejas. Iba mucho más hacia la persona y a entender... Sí, lo que hizo el fundador es decir que la ayuda a los demás se tenía que hacer personalmente. O sea, lo que hacen los hermanos, lo que hacemos, son prestaciones personales. No vale pagar la cuota y contratar un catering, sino que hay unas personas voluntarias que están haciendo las comidas y preparando en estos momentos bolsas. Antes había un comedor, pero con el COVID pues se dan unas bolsas y luego el reparto también lo hacemos hermanos e incluso ahora que hemos organizado un pequeño museíto con cosas históricas de la hermandad que antes no se enseñaban, pues ahora lo enseñamos y somos nosotros los que tenemos que hacer de guías, ¿no? Y el colegio pues también se ocupan unas monjas teresianas de Poveda, pero hay unos hermanos que se ocupan del colegio y de mantenerlo. Como esto surgieron muchas iniciativas en toda España, ¿no? En el siglo XVII, precisamente por ese sentir católico, de intentar vivir el catolicismo en una sociedad donde la pobreza de muchos era algo estructural, ¿no? Uno nacía pobre y moría pobre. Igual que los que nacían en alta cuna, pues bueno, algún calavera podía dilapidar la fortuna, pero bueno, normalmente se quedaba ahí. Eso, gracias a Dios, se supera con el nuevo régimen, ¿no? Donde hay un elemento de movilidad social que es sobre todo la educación. Y a eso también se dedica la hermandad, con el colegio que les he comentado antes. Pero claro, hay cosas que son también primum vivere de inde filosofare, ¿no? Entonces hay gente que tiene necesidad y esta crisis además lo ha agudizado. Y la hermandad recibe muchas ayudas, muchas de ellas anónimas, de personas que quieren a través de la hermandad pues ayudar a personas que lo necesitan. Se ha hecho un servicio domiciliario de ayudas porque hay personas a lo mejor que son muy mayores y que no pueden desplazarse para recoger la comida, o que tienen niños, sobre todo en la pandemia, en la fase en la que no se podía salir de casa, pues personas que tenían niños y no podían dejarles en casa y venir a recoger la comida. Entonces se montó un servicio
domiciliario de hermanos. Creo que es importante que se mantengan estas tradiciones y que han podido tenerse pues gracias a muchos hermanos, a la protección de la corona en todo momento a lo largo de la historia, y al barrio, ¿no? que Malasaña, que lo defendió cuando la quema de iglesias, pues todas las de alrededor las quemaron, y esta fue el propio barrio el que la defendieron, y gracias a eso hay un auténtico tesoro artístico, además de lo que significa una institución dedicada a intentar hacer el bien. Sí, de hecho, de que está hablando también es la iglesia de San Antonio de los Alemanes, que tiene su propia historia. Sí, es una iglesia que se funda por la comunidad portuguesa cuando Portugal y España tenían la misma corona, el reinado de Felipe III, que posteriormente ya Felipe V, bueno, cuando se separa Portugal de España a partir de 1640, la iglesia es de la corona, a quienes la habían encomendado los fundadores, y pasa a ser de los alemanes por la reina regente en ese momento, Mariana de Austria. Los alemanes eran los que hablaban alemán, algunos eran austriacos y tal, porque ella era hija del emperador de Austria, ¿no? Y ella, que era una mujer muy piadosa y muy activa, es la fundadora de las Descalzas, por ejemplo, también, pues se ocupa de San Antonio, y que pasa a ser de los portugueses a ser de los alemanes, y luego Felipe V fusiona las dos instituciones, la Hermandad del Refugio, que se había creado en otro sitio de Madrid, se traslada a las casas que tenía la iglesia de San Antonio de los Alemanes hasta hoy, o sea que desde el tiempo de Felipe V hasta hoy. Y la iglesia de San Antonio de los Alemanes es una joya del barroco madrileño, con frescos de Lucas Jordán, de Francisco Ricci, de Carreño de Miranda, y hay algunas esculturas de primerísimo nivel, ¿no? Y ya digo que es una iglesia que el único expolio que sufrió fue el de Napoleón, que se llevó toda la plata y el oro, que parece que había mucho, pero en lo demás, todas las esculturas, las pinturas, los textiles, bueno, y luego lo que se recibió como donación en el siglo XIX y XX de orfebrería, pues eso está ahí, y un archivo muy importante para conocer la historia de Madrid y de la sociedad española desde el siglo XVII hasta ahora. Seguro que en toda esa labor tiene 1000 anécdotas. ¿Nos podría compartir alguna? Bueno, hay muchas historias, claro, porque una cosa así que lleva tanto tiempo, pues por ejemplo fue hermano mayor Carlos María Isidro, el pretendiente carlista, cuando se llevaba bien con su hermano, el rey Fernando VII, luego se pelearon, y entonces, pero bueno, dejó algunas cosas. Tenemos la casulla con la que el cardenal Benavides casó a Alfonso XII y María de las Mercedes, que la reina regaló a la Hermandad del Refugio, y desde ahí se puede ver, ¿no? Se sigue celebrando la misa todos los domingos, misa de 12, con órgano y bueno, con toda la asistencia del barrio. El colegio, pues son 250 alumnos que vienen todos los días a estudiar allí, de los que se ocupa la hermandad también, pues de poderles ayudar. Y luego pues el museo tiene muchas cosas muy curiosas, ¿no? Desde un medidor de huevos que se llama un escantillón, porque claro, a los pobres no se les podía dar ni pan duro, que tenía que ser del día, ni huevos pequeños. Y hay un dicho madrileño, yo no soy de Madrid, pero vamos, me han contado que sí, que se decía por aquí, que es que si pasa, no pasa, y si no pasa, pasa. Si el huevo pasa es que es pequeño, y entonces no valía. Y si el huevo no pasa es que era grande y no se colaba por el agujero del medidor. Diría, bueno, y todo eso se puede ver ahí, son historias curiosas, ¿no? Está bien, sobre todo esa idea de que no valía darle cualquier cosa, No, claro. No porque la gente lo necesitase se le iba a dar cualquier cosa, sino Claro. que era cuidar a la persona Sí. y a esa dignidad. Vamos a cambiar de tercio, y algo que nos preocupa mucho, y a mí es verdad que personalmente también. La educación de los hijos en la fe católica hoy en día.
Tiene 2 hijos. ¿Cómo les ha inculcado y mantenido esa fe católica hoy en día? Mis hijos han estudiado en los jesuitas. Yo estoy contento de la enseñanza que han recibido, pero creo que la enseñanza de religión es claramente insuficiente lo que se les ha enseñado. Muchas veces en los colegios la enseñanza de lo que llaman ahora de religión acaba siendo una clase de sociología de segunda, cuando no sexología de tercera o economía de cuarta, ¿no? Y el director del Museo del Prado me decía una cosa, creo que tiene mucha razón, ¿no? Las visitas de los niños al Museo del Prado, la mayor dificultad que tienen es que no saben lo que está representado en los cuadros. Mi generación, que yo ya soy muy mayor, pero mi generación ya perdió la mitología. Pero 2 generaciones siguientes a la mía han perdido la historia sagrada. La de ahora está perdiendo la historia de España. Claro, si no conoces la historia de España, no conoces la historia sagrada, no conoces la mitología, ves el Museo del Prado o cualquier otro museo y es como si ves cromos. O sea, yo he oído escuchar a un niño de 12 años, 13 años, o sea, yo a su edad lo sabía lo que era eso, ver una escena de la huida a Egipto y decir, mira mamá, una señora y un niño encima de un burro. Y en una exposición que hicimos y que luego desgraciadamente no tuvo continuidad, ¿no? A tu imagen de arte religioso para contar con las mejores obras de arte la historia la historia sagrada y la historia de la Iglesia, los que iban allí incluso de colegios religiosos, bueno, el arca de Noé por aquello de que sonaba, era divertido lo de los animales que entraban, pero vamos, el sacrificio de Isaac, no digamos Ismael y Agar, la huida a Egipto, la visitación a Santa Isabel, o sea, todas esas cosas que formaban parte de nuestras referencias culturales y también, por supuesto, de los literatos y de los pintores, y por eso las reflejaban en esos cuadros o en esas obras, en estos momentos no las conocen estas generaciones más jóvenes. Y yo creo que eso es una grave responsabilidad de los docentes y de la jerarquía. Yo creo que hay demasiado clericalismo y se dificulta muchas veces a los laicos el poder suplir deficiencias que tiene la Iglesia, pues a lo mejor porque ya no tiene gente, hay una crisis de vocaciones y luego está ese complejo, ¿no? De que no nos digan que solo nos ocupamos de esto, entonces vamos a ver cómo hablamos de la ayuda al tercer mundo. Pues, mire usted, la ayuda al tercer mundo, sí, pero es que el primero de los mandamientos es amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios más que al planeta. Por mucho que ahora el Papa, un día sí y otro también, organizando cosas sobre el medio ambiente, primero Dios y luego lo otro, y lo otro además como creación de Dios. Como creación de Dios. Y nosotros como criaturas. Hay una parte, como bien ha dicho, que tenemos que ayudar a nuestros hijos, evidentemente, a esa formación, y esa formación les va a ayudar a mantener su fe. Pero también, no sé qué le parece, deberíamos ayudarles a saber hacer frente a ciertos enfrentamientos que se van a encontrar como adolescentes y en su vida, sobre todo en la adolescencia, que es una etapa bastante dura, sí. Que se va a encontrar gente enfrente que le va a decir eres un tonto, ¿para qué vas a misa? Claro. ¿Para qué vas tal? ¿Cómo se afronta eso? Yo creo que en estos momentos es una cultura de la información y de la comunicación y ahí la misma Iglesia que en el siglo XVI, XVII estaba a la cabeza de lo que entonces era la comunicación y la retórica y la evangelización, y que cuando iban a América hacían catecismos en las lenguas indígenas y que los sacerdotes en el seminario les enseñaban
a cómo había que dirigirse a la gente para que la gente lo entendiese, pues en los tiempos modernos la Iglesia se ha replegado. Esta televisión es un buen ejemplo de lo contrario, pero es lamentablemente una excepción, ¿no? No hay tantas iniciativas, y muchas veces algunas iniciativas que surgen pues se frenan, no sé, porque a lo mejor hay algunos que consideran que esto de dar un papel relevante a los laicos es protestantismo, no lo sé, no lo entiendo muy bien. Creo que no lo he entendido en ningún momento, pero mucho menos en un momento en que hay una crisis de vocaciones y un clero pues muy mayor, en muchas zonas que están abandonadas, y luego toda esta comunicación, la que llega a los más jóvenes, que viven de ella, las series de televisión, las películas, tal, parece como si, en el mejor de los casos, la religión es algo que no existe, en el mejor de los casos. Muchos de ellos es algo a lo que atacar, como la piñata, a ver quién le da más fuerte para que se lleve el premio. ¿Ha tenido alguno de sus hijos que ha llegado y ha dicho no quiero ir a misa? Tanto como decir no quiero ir a misa, no, pero me imagino que alguna vez pues a lo mejor no habrán ido, pero no como una reacción y de considerar que eso es algo malo, o sentirse avergonzados de ir, ¿no? Mis hijos, claro, no es solo lo que han escuchado en el colegio, sino que en casa pues ha habido mucho, y no solo sus padres, sino también sus abuelos, sus primos, o sea que tener una familia grande, como es el caso de la nuestra, pues creo que eso también ayuda, ¿no? Los abuelos, una cosa que me llamó la atención del Papa, voy a decir algo también positivo de él, ¿no? Este que recomienda él usa un término argentino, no sé si es abuelear o que se hagan, pero que hagan caso a los abuelos. Yo creo que, desde luego, para mí fue fundamental en la convivencia con mis abuelos, y creo que a mis hijos también les ha ayudado mucho. Por otro lado, pues desde niños pues hemos hecho muchas excursiones, y hay muchas formas de llegar en esto del arte, por ejemplo, que a mí me interesa, y además creo que es importante, ¿no? Para que se entienda que esto que estamos predicando no es una cosa que nos hayamos inventado de la nada, ¿no? Pues llevar a un niño a una iglesia y decirle en un retablo, a ver, ¿qué es lo de ahí arriba y lo de ahí abajo y tal? Y entonces pues la resurrección y la última cena y la visitación y la transfiguración y tal, bueno, pues eso les ayuda a sentirse más familiarizados con cosas que si no, es que no las tienen. Lamentablemente las tienen muy poco en el colegio. Bueno, en la televisión no digamos. Entrando un poco más íntimamente, ¿ha tenido alguna vez dudas de la fe? No, tanto como dudas de decir me he equivocado, esto está tal, no la he tenido. Sí he tenido momentos de incomprensión, ¿no? El sufrimiento de un niño, el sufrimiento me parece que es la prueba más dura a la que se puede someter a alguien, ¿no? Porque ¿cómo puede sufrir este que no ha hecho? Tampoco es que uno con 40 años tenga que sufrir, pero un niño pequeño, oírle llorar desconsolado porque tiene una enfermedad dolorosa y a lo mejor terminal, eso me parece que es de las pruebas más duras que he tenido de cerca, y que no ha llegado a hacerme dudar en el fondo, pero sí a enfadarme. Pero luego, sin embargo, hay tantos niños santos que han llevado ese sufrimiento y nos han sabido explicar. Es verdad, pero el niño que no lo quiere y que sufre, o que no le ha llegado simplemente la educación, ¿no? Y no le ha tocado la gracia, porque además ha nacido a lo mejor en otro sitio, en un entorno donde esto no le ha llegado, y que sufre, me parece lo más duro.
¿Por qué es usted católico? Me imagino que lo soy porque he nacido en un entorno en que era católico y luego pues he procurado que esa semilla que han puesto mis padres y mis profesores, yo estudié con los hermanos de La Salle, de párvulos a COU, y pues he procurado regar la semilla, ¿no? Y cuidarla con lecturas, con conversaciones, intentando frecuentar los sacramentos. Sí, creo que es una dimensión de mi vida que me ha preocupado y ocupado. No sé, si hubiese nacido en Sudán, pues probablemente sería musulmán, ¿no? Digo, y si hubiese nacido en Corea, pues sería confucionista, lo que sea. Antes hablábamos de que la fe había sido el gran motor de España. ¿Ha Sí. sido su gran motor? No ha sido el único, ¿no? O sea, a mí me ha movido mucho, la actividad a la que he dedicado más tiempo en mi vida ha sido la política y me ha movido mucho el pensamiento liberal. He leído mucho, me siento muy identificado con ello y he profundizado. Pero esa idea cristiana de pensar que tienes que ayudar a los demás por algo más que por ser un buen ciudadano, me parece que me ha influido, me parece que sí. Pero, insisto, he conocido a algunos que se dan golpes de pecho y que me cruzaría de acera si les veo, y he conocido a buenísimas personas que no eran especialmente creyentes o piadosas, ¿no? Pero en mi caso sí que me ha importado. ¿Tiene alguna oración favorita en esos momentos difíciles? La que más me gusta es la Salve, y si es en latín más todavía. Salve ¿Cantada? Regina, cantada sí, lo que pasa es que yo cuando estaba en el colegio había el día de Santa Cecilia, el coro todas las clases íbamos y cantábamos delante de los profesores, ¿no? Y luego el director nos daba un caramelo, y en mi clase cantaban todos menos Álvarez y yo, que era Cortés, que modulábamos simplemente porque estropeábamos todo el coro. Pero no obstante, cuando estoy solo sí que canto. ¿Qué diría a los que piensan que ser católico es anticuado? Pues que no se han preocupado demasiado de pensarlo. Me parece que es de las cosas más fáciles de rebatir, porque los mensajes cristianos no son temporales, ¿no? Cualquiera de las enseñanzas de Cristo, tanto en su ejemplo como en su palabra, pues evidentemente ocurren en Galilea y en un tiempo. Pero eso que era válido en tiempo de Augusto, pues era válido también en tiempo de Carlos V y en tiempo de Alfonso XII y en tiempo de Felipe VI. No pasa de moda. Por usar cronología, no pasa de moda, ¿no? Amar a Dios y al prójimo, pues es una cosa eterna. Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, visitar al enfermo, pues es una cosa que no está limitado a una determinada sociedad, ¿no? Ahora lo cambian de nombre y lo llaman ONGs, pero... Bueno, claro, pero yo creo que las ONGs efectivamente están muy bien. Lo único que digo es que las ONGs o los partidos o los sindicatos o las asociaciones cívicas están muy bien, pero que los cristianos tienen un plus, que es que hacen eso y más. Y además lo hacen por amor a Dios. Que, bueno, pues es algo diferencial. Y claro, eso puede añadir, en otros casos no, puede añadir un plus de dedicación, de entrega, de compromiso, de sacrificio. Puede añadirlo. No creo que los católicos tengamos que estar sacando pecho, y me parece que
el mandato este de que lo que haga la mano derecha no se entere la izquierda, también dicho hace más de 2000 años, sigue siendo válido en cualquier momento, ¿no? Pero me parece que la Iglesia se equivocaría si creyese que tiene que comportarse como una ONG. Sin duda. Y hay veces que lo hace. Sin duda. Y eso me parece que es un error y que a lo mejor explica algunas de las cosas que nos están pasando. Sin duda. En EWTN estamos rezando por las intenciones de todo aquel que nos lo quiere dejar en la página web. Tenemos una sección para las oraciones. ¿Quiere que recemos por algo? Así cortito, pues, 2 palabras. Cortito. Pues me gustaría que rezasen por España, o que recemos por España, y que recemos por la educación. No solo la educación que se puede dar en el colegio, la educación que se puede dar en la familia, que se puede dar en la sociedad, en los medios de comunicación, en los espectáculos públicos. Me parece que la transmisión de valores es fundamental, y para que se mantengan y se difundan, la educación es esencial. Pues así lo haremos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Cortés, por estar con nosotros hoy. Encantado. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Y les recuerdo, cualquier sugerencia que nos quieran mandar, nos lo mandan a la página web, al email que aparece en pantalla, y no se olviden de donar en nuestra página web. Muchas gracias.